lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:11 en la mañana. La Asamblea, antes del receso legislativo que comenzará el próximo lunes, deberá resolver y tomar una decisión sobre el proyecto de ley de urgencia en materia económica planteado por el presidente Guillermo Lasso sobre la transformación digital y audiovisual. Diario Universo publicaba hace 4 días y daba cuenta que el pasado sábado el Pleno de la Asamblea llevó adelante el primer debate de esta iniciativa. Dice que de origen el proyecto tiene como objetivo promover la inversión e innovación mediante la modernización, actualización y simplificación de trámites, procesos y trabas regulatorias. Establece un marco regulatorio para el fomento de la transformación digital de las instituciones públicas, de las empresas privadas y de la sociedad. Da cuenta que en el inicio de la sesión 827, donde participaron 133 legisladores, se escuchó en Comisión General a Mariana Andrade, en representación de 8 organizaciones y empresas audiovisuales. Y justamente Mariana tiene la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Le quiero agradecer a Mariana por justamente aceptar esta invitación. Ella es parte de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, COPAE. Y estuvo en la Asamblea, ¿no? Ha seguido muy de cerca y está siguiendo de cerca el trámite de este proyecto de ley. Mariana, bienvenida, qué gusto. Buenos días y pues nada, muchas gracias. Aquí estamos justamente para poder explicar contigo y en este programa de qué se trata nuestra propuesta. ¿De qué se trata justamente la propuesta de ustedes que forma parte de un acápite de la ley que está siendo tramitada por la legislatura? Este es un pedido que viene desde hace bastante tiempo, antes de las elecciones presidenciales, ya en la segunda vuelta electoral. Hablamos con los equipos de los 2 candidatos finales y había esta necesidad del sector audiovisual de crear incentivos que puedan promover la atracción de inversión internacional, de grandes producciones cinematográficas al país. Hicimos nuestra primera propuesta que fue incluida en la ley, creo que de crecimiento económico, que fue rechazada en la Asamblea. Y como presidenta de COPAE y de mi gremio tenemos toda la obligación de seguir peleando para que siempre haya mejores condiciones para nuestro sector, pero también para el país. Entonces, en este momento lo que ha sucedido es que el Ejecutivo acoge varias propuestas nuestras, están ya en la ley, en el título 2 de la ley, y ya están incluidas varios estímulos e incentivos, pero falta el principal, que es el certificado de inversión audiovisual. Por lo tanto, en este momento ya se incorporó el mismo en el primer informe de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿No estaba en el proyecto original del Ejecutivo? No estaba en el primer proyecto, pero ya justamente por haber explicado, por hacer lo que yo digo, pedagogía social. O sea, es intentar, transmitir por qué es beneficioso no solo para el sector del cine, sino para todos los que participamos en una producción de magnitud de esta naturaleza. Ahora, en el primer informe ya está incluido. Ahora, por unanimidad, se votó por unanimidad la incorporación del artículo. O sea, los asambleístas oficialistas también están de acuerdo. ¿Estuvieron de acuerdo? Sí, claro, porque justamente la Comisión de Desarrollo tiene representantes de todas las bancadas. Claro. Ajá. Entonces, en este momento lo que está sucediendo es que ya la Comisión está preparando el segundo informe, que es el que se votará viernes y sábado. Vamos a ver, ojalá logremos que esté incluido. Claro, ¿por qué es importante este certificado? ¿Cuál es la naturaleza de ese certificado y por qué se pidió su incorporación dentro de la propuesta normativa que debate la Asamblea? Porque fundamentalmente persigue varios objetivos que te voy a explicar, que es: el certificado es un título de valor, es un crédito tributario como lo tiene Colombia, como lo tiene Uruguay, como lo tiene República Dominicana, México, España. Hay un montón de países en el mundo que atraen inversiones internacionales mediante la filmación de grandes películas. Por ejemplo, en Perú acaba de filmarse la saga última de Transformers, y Transformers ha dejado un beneficio cerca de $10 millones al Perú. ¿Por qué razón? Porque Perú es competitivo. El Ecuador no es competitivo en ese sentido, porque no basta con tener obviamente lindas locaciones, es un gran país, tenemos todos los climas, puedes movilizarte, pero así no se maneja el mercado en el mundo. El mercado de las series, las plataformas, que ahora es el boom de la economía mundial, el negocio del streaming. Entonces, lo que hace este certificado es crear un incentivo tributario, un crédito tributario a una producción internacional que venga a filmar en nuestro país. ¿A quién beneficia eso? Primero, creas más empleo. Generalmente, de cada 100 participantes en una producción de esta naturaleza, 30 somos del sector del cine y el audiovisual, pero el resto son servicios conexos.
hotelería, alimentación, transporte, construcción, servicios varios, por lo tanto tú generas empleo. El sector audiovisual está ayudando a resolver una de las mayores crisis que tiene nuestro país, que es la falta de empleo, fundamentalmente. Turismo, tú atraes, tú conoces, por ejemplo, Pasión de Gavilanes, y te enamoras de Colombia. Porque viste en Netflix... Los paisajes. Exacto, y los actores y su música y sus diálogos. Lo que queremos es que en nuestro país también pueda verse como un destino interesante para las grandes plataformas. Yo me pongo a pensar, escuchándole a Mariana, me pongo a pensar, lo primero que se me viene a la cabeza cuando se habla de grandes producciones y de locaciones es tal vez Prueba de Vida, esta película de Russell Crowe, que se filmó aquí en el Ecuador, en varias locaciones en el Ecuador, una casa en Cumbayá, la filmación, me acuerdo, en la Feria Libre de la Ofelia, aquí en el Centro Histórico, hay unas tomas aéreas donde se ve justamente el Centro Histórico. Digo, ese valor lamentablemente... Cito una película porque no recuerdo más producciones, grandes producciones. Creo que John Malkovich vino algún año a filmar Pasos de Baile aquí también en Quito. Sí. Pero no recuerdo más. No sé si estoy equivocado, Mariel. No estás equivocada. ¿No? Yo fui la productora local junto con Camilo Luzuriaga de Prueba de Vida, Proof of Life, en el año 2000. Se filmó en Nanegalito y, por ejemplo, toda la población de Nanegalito podríamos decir, fuimos cerca de 500 ecuatorianos trabajando en una producción internacional. Y en Nanegalito los trabajadores de la construcción, los agrícolas, todos trabajaron. O sea, hasta ahora se acuerdan de esa producción que tú dices. John Malkovich también vino ese año. Pero han venido pequeñas, nunca más volvieron en esa magnitud. Porque uno hubiese pensado que la presencia de estos actores, de estas producciones, iba a abrir la puerta para que Ecuador se convierta en un destino para que las grandes empresas de películas, la industria cinematográfica se fije en el Ecuador y no solamente en nuestros vecinos, donde también hay filmaciones, ¿no? Exactamente. Pero el tema es un tema de impuestos, es un tema de confianza, de inseguridad jurídica. O sea, de incentivos. O sea, como Colombia lo denomina el SINA, que es el certificado de inversión audiovisual. Justamente tú no tienes que inventar el agua tibia. Colombia ya lo ha demostrado. Colombia ha superado su capacidad instalada ya tiene Netflix para satisfacer las necesidades de Netflix, de HBO en su territorio. Ahora mismo existen cerca de 30 productoras que están filmando por todo Colombia, por todo el país. En nuestro país, no volvieron. Yo alguna vez conversé con el director Taylor Hackford, que dirigió Prueba de Vida, y él me decía eso. Me decía, obviamente, primero, es un país caro. Segundo, decía, es un país, hay inseguridad y es verdad, pero como en todos los países, en México sigue filmándose a pesar de toda la inseguridad que puede tener. Y en Colombia se seguía filmando en los momentos más complejos de la guerrilla y del paramilitarismo. Exactamente. Y esto lo que es un incentivo tributario, es un crédito. Tú dices, vengo con una película que me va a costar $1 millón. Perfecto, tú primero contratas al productor local. Primerito, no es que vienen y hacen y nos quitan trabajo, no. Primero contratas al productor local. Filmas la película. Al filmar la película, tú ya te gastas $1 millón, por poner un ejemplo. Tú ya has pagado impuestos, todo el mundo ya ha pagado sus impuestos. Va la productora local y muestra estos gastos al SRI. Y el SRI le dice, perfecto, yo le devuelvo en crédito tributario el 37%. Eso no es una pérdida para el Estado, si es dinero que no existe todavía. Y ese crédito tributario puede ser negociado en la bolsa, y en la bolsa luego de que tú declaras y al siguiente año. Si filman en el 2022, en el 2024 sería recién efectivo. Es un crédito tributario, es estímulo, no es quitarle plata a la salud, no es quitarle plata a la educación, no es que el Estado tiene que poner plata. Fija así un techo, eso es importante. Fija así un techo que dices, tengo el techo hasta este límite de solicitudes de producciones que vengan a filmar en nuestro país. Pero es el primer paso, Fabricio, es el primer paso. Falta muchísimo porque ya obtienes el certificado. Y luego, ¿quién promueve el país? Ahí es importantísima una comisión fílmica, que son justamente las instituciones encargadas de difundir los beneficios de nuestro país. Son mercados. ¿Ministerio de Turismo? Es turismo, es producción, es Cancillería. En estos tres fundamentalmente participaron muy activamente en el Perú, por ejemplo, para lograr que esa mega producción llegara a su territorio. Es un trabajo conjunto ahora mismo del legislativo primero,
luego del Ejecutivo, que esperamos y estoy convencida que el presidente Lasso nos escuche y que pueda subirse en este sueño de película que tenemos en este país de película. Es un sueño de tener un país de película de verdad, pero claro, es un trabajo mancomunado de sociedad, ejecutivo y legislativo en este momento. Pero hablamos de este certificado como primer paso y luego tendríamos la necesidad de estos pasos complementarios. Exactamente. Pero por la experiencia en otros países, ¿cuánto podría tardar esos pasos complementarios que implicaría crear esta comisión fílmica, que todas las instituciones públicas se involucren, que el sector privado se involucre y comenzar a promocionar el país? Esto no se hace de un día para otro. No se hace. Pero justamente se hace con voluntad política. Por supuesto, pero ¿cuánto podría tomar de acuerdo a la experiencia de los países vecinos? Verás, Colombia creó el certificado de inversión hace 10 años, pero Colombia tiene Proimágenes Colombia, que es una, digamos, mixta, de carácter mixto, es una organización de carácter mixto, público-privado, que está anexa a la presidencia de la República. Eso ha hecho que la decisión sea ejecutiva, sea directa, de decir, Colombia, vamos a convertirnos en destino de filmaciones y vamos a aportar al PIB. Colombia ya está en este momento en el 2.6% de aporte de la industria audiovisual a su economía nacional. Por lo tanto, digamos que si 20 años le he tomado a Colombia, si 10 años el certificado de inversión, yo espero, por lo menos, empezar y tener la voluntad. Hay que empezar por algún lado. Tú, para ser grande, tienes que ser pequeño. Todavía somos pequeños, como solemos decir con mis amigos, pero somos una industria en crecimiento y creo que estamos en la total capacidad de enfrentar este tipo de retos. Hablemos justamente de la industria hoy. ¿Cómo está la industria audiovisual en el Ecuador al día de hoy sin este certificado? ¿Cómo están trabajando? Verás, es que hay que diferenciar. Una cosa es la producción nacional. Nuestras películas, nuestros guiones, nuestros actores, nuestros técnicos hemos seguido filmando. A pesar de la pandemia, el Ecuador hizo sus películas. No estoy hablándote del gusto o no de una película. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de producir. El Cine Nacional tiene un fondo para producir. Es un fondo pequeño que lo maneja el Ministerio de Cultura, un fondo que no ha crecido en 10 o 15, en 15 años creo. Y ha permanecido nuestra industria, nuestros técnicos se han ido formando. Pero paralelamente a este fenómeno, hay muchos técnicos que han salido del país. Hay muchos directores de fotografía que están filmando. Uno de los directores de Transformers es ecuatoriano. Entonces, nosotros como técnicos estamos capacitados de enfrentar este tipo de megaproducciones y yo creo que sí, tenemos toda la capacidad instalada, pero evidentemente estas pequeñas producciones. MasterChef se va a Colombia a filmar también. Sí, no lo hacen aquí. Se conoce, no lo hacen acá. Los chicos de Enchufe TV, que son famosos ahora en el mundo, digamos, digital, ellos también están basados en Colombia, ahora en México y en España. ¿Por qué? Porque el Ecuador no te ofrece incentivos para quedarte, para formar. Netflix ya tiene oficina, por ejemplo, en Colombia, tiene oficina en México. ¿Por qué no tenemos nosotros? Es una pregunta que nos hacemos. Entonces, en este momento, nosotros como el sector audiovisual estamos, y el turístico también, a quien represento en este momento, proponiendo que el Ecuador se suba al boom mundial de la industria audiovisual. Que se calcula que aproximadamente son 7.000 millones de dólares que se invertirán y beneficiarán al mundo entero, a América Latina, en el negocio del streaming. Es filmar series, filmar documentales, filmar realities, filmar películas, ficciones, cortometrajes, miniseries, todo lo que tienes a disposición en las plataformas en este momento. Turquía, por ejemplo. Tú has visto la cantidad de novelas turcas que se producen. Es impresionante. Eso ha hecho, por ejemplo, que en muchos países hayan vuelos diarios ya a Estambul, porque la gente quiere ir a conocer los lugares donde se filmaron las grandes telenovelas turcas. Y además hay una ventaja para ir a Turquía, que no se necesita el visado Schengen. Además, por ejemplo, claro, es un conjunto de acciones que se van sumando. El Perú, por ejemplo, la Cancillería peruana apoyó a darles unas visas especiales para que puedan ingresar una cantidad de transporte, vehículos, trailers y personal técnico que pudo hacer su trabajo con toda la tranquilidad. Entonces es un trabajo mancomunado. Si el Ecuador no entra en ese boom audiovisual, perdemos una gran oportunidad. Perdemos una gran oportunidad de tener trabajo. Ya te dije, en una producción, 500 ecuatorianos. Fíjate tú si tuviéramos mínimo 10 producciones de ese nivel, poniendo discretamente una cantidad de películas. ¿Cuál es la realidad de Argentina, por ejemplo, que también tiene una interesante producción audiovisual, Mariana? Es igual. Argentina también tiene créditos tributarios, estímulos tributarios para las grandes. Creo que Argentina está en el 30, el 25, el 30% de... ¿Pero lo de Argentina es similar a lo de Colombia y Perú?
Colombia nos está llevando un poco La delantera del continente. del continente. Colombia está considerado ahora un espacio, un destino total, porque sus técnicos son altamente clasificados. Antes decían que, y eso es otro punto, que también es escuela para nosotros estas filmaciones. Yo cuando hice prueba de vida, para mí fue la Universidad del Cine. Es de verdad, porque tú aprendes, es herramienta, el cine es herramienta, es disciplina, es técnica. Ahora mismo ya en Colombia ya vienen las cabezas de equipo, pero la mayoría son colombianos. Ya enfrentan esta, digamos, magnitud de producciones. También es desarrollo profesional, es escuela, por eso es la conveniencia de la aplicación y de la aprobación de este certificado de una asamblea. Claro, ahí nos ha hablado de estos incentivos, nos ha hecho esta exposición tan interesante, pero digo, también hay temas tributarios. Por ejemplo, yo alguna vez en el cine, me acuerdo hace años, que apareció una leyenda antes del inicio de una película que decía que me parece que el 60 o el 70% del valor de la entrada correspondía a impuestos. Yo me quedé loco con eso. O sea, se paga mucho de impuestos aquí. Verás, no, sí, somos un país que tiene una carga tributaria bastante alta y hay países que también lo tienen, pero con la confianza de que esos tributos uno tiene mejor educación, mejor salud y mejores servicios públicos. Lamentablemente todavía podemos sentir que somos un país cargado de impuestos, pero no corresponde exactamente a los temas que importan como cultura, como educación, como salud. Sí, son impuestos altos, aunque, como te digo, en el cine, en la entrada hay impuestos que se pagan, hay derechos, hay mucha salida, digamos, de beneficio que uno aporta, porque pagar impuestos está bien. O sea, no es que nosotros queremos evadir nada. Nosotros tenemos que tener una cultura tributaria de pago de impuestos. Eso es en una ciudadanía desarrollada, en ciudades desarrolladas nadie discuta. Países nórdicos tienen hasta altísimos impuestos en todo lo que consumen y usan. Nosotros, en cambio, siempre tenemos esa soledad, digamos, y esa decepción que uno dice, bueno, pago mis impuestos, pero ¿por qué no Pero sé? no hay retribución. Claro, el Estado tiene que tener mejores servicios públicos, el Estado tiene que brindar todas las seguridades necesarias, y eso se consigue cuando tú también tienes una imagen internacional de un país y una industria que puede desarrollarse en calma. Ninguna industria puede desarrollarse en el conflicto, ninguna. Todas las industrias para desarrollarse requieren un país tranquilo, un país en paz y un país que no tenga a momentos tantos conflictos como también tiene pues a veces el Ecuador. Interesante. Mariana, gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias a ti, Fabricio. Gracias a Mariana Andrade, que ha estado con nosotros, representante de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, COPAE, que nos ha explicado detalles de el certificado audiovisual, certificado de producción audiovisual que se está incorporando, ha sido incorporado en el informe para primer debate desarrollado por la Comisión de Desarrollo Económico, valga la redundancia, de la Asamblea, del proyecto de ley de urgencia en materia económica que envió el presidente de la República a la legislatura. Ese proyecto tiene que ser votado este fin de semana antes del receso, y hay la aspiración, nos ha dicho Mariana, de que se mantenga ese artículo creando este certificado. Veamos qué pasa. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.